Sabemos que en un circuito serie la corriente eléctrica circula, es la misma corriente eléctrica que circula por la fuente y por la carga. En este caso son dos cargas, una resistencia y un capacitor, es la misma circulación de corriente eléctrica. Única circulación en un circuito eléctrico. Bien, cuando es un circuito serie, la corriente eléctrica tiene dos elementos en oposición para su circulación, por lo tanto los elementos se suman. El total se llama impedancia. Impedancia es el conjunto de elementos resistivos y reactivos. En este caso, la reactancia es capacitiva. La reactancia capacitiva tiene signo negativo. ¿Por qué tiene signo negativo? Porque siempre la corriente adelanta respecto de la tensión, por un principio de lo que son los capacitores, que necesitan primero cargarse de corrientes antes de poder tener tensión. Bien, ¿cómo es esa impedancia? La impedancia se la llama Z, se mide en ohm, y la impedancia Z, que también está constituida por una resistencia medida en ohm, menos, en este caso, J, que sería el operador imaginario, es un número imaginario, X, en este caso C, que también se mide en ohm. Pongo esta unidad ahora al principio y después voy a trabajar sin la unidad para que no resulte engorroso el cálculo. Pero fíjense ustedes que siempre la misma unidad. Resistencia, operador imaginario y reactancia. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo en forma fasorial rápidamente. En forma fasorial tendríamos la resistencia en el eje de los reales, la reactancia capacitiva en el eje de los imaginarios, menos JXC, y el resultado, haciendo el paralelogramo, que obtendríamos sería lo que es la impedancia. ¿Ven? Esto es la impedancia. Es una suma de vectores, en realidad son fasores, porque todo esto gira a la velocidad angular omega sobre el eje, todo esto gira a una velocidad angular omega. Omega, acuérdense que es igual a 2pi por la frecuencia de la fuente. Bien, ¿qué es cada una de estas cosas? Bueno, esto es la resistencia que se mide en ohm, impedancia que es el total de lo que es la suma fasorial y la reactancia capacitiva. Este ángulo que hay acá, que siempre se mide respecto al eje de los reales, es lo que vamos a llamar phi. El coseno phi es lo que da un indicio, en cierta manera, de lo que el circuito es más resistivo. Acuérdense que el coseno es la proyección sobre el eje de los reales. Entonces, cuanto más se acerca la Z al eje de los reales, su proyección es mayor. Bien, así se escribe phi. Vamos a ver cómo se resuelve el circuito y vamos a sacar el fasorial para después volver a hacer un nuevo fasorial. ¿Cómo se resuelve el circuito? El circuito se resuelve calculando la corriente eléctrica. Por ley de Ohm, la corriente eléctrica es el cociente entre la tensión dividido la impedancia. ¿Y esto a qué es igual? Esto va a ser igual a lo que es la tensión. En este caso es 220 volt a 50 Hz y a 0 grados. Entonces directamente hay una componente real solamente de tensión. Entonces va a ser la tensión 220 volt y la impedancia va a ser, en este caso, resistencia más JXC. Vamos a suponerle, vamos a dar un valor a la impedancia, 5 ohm, y a la capacidad de manera tal de que XC sea igual a J menos J, 5 ohm. Por lo tanto, vamos a poner acá 5 ohm menos J, 5 ohm. Esto es el conjunto de impedancia, al reemplazar los términos en esta fórmula de impedancia. Vamos a hacer el cálculo de esta resistencia, de esta corriente eléctrica, a través de lo que es el número complejo. Acuérdense que para resolver un número complejo que está en el denominador, se multiplica y divide por el conjugado del número complejo. ¿Qué es un conjugado? El conjugado es el mismo complejo con el signo opuesto a lo que es la parte imaginaria. Por lo tanto, voy a multiplicar y dividir por 5. Voy a sacar las unidades para que ya no nos compliquemos más. Lo voy a hacer en el próximo paso. Más J, 5 ohm. Y abajo voy a poner lo mismo, 5 ohm, más J, 5 ohm. De esta manera no se altera la operación. Bueno, ¿a qué va a ser igual la corriente? La voy a poner de este lado. La corriente entonces va a ser igual 220 por 5
vamos a sacar la unidad, por 5, más J, 220 por 5. ¿Ven? Y esto lo vamos a dividir, si multiplicamos estos dos términos por su conjugado, me va a quedar el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo. O sea, 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. ¿Esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a 220 por 5, saco el 5 como factor común, y saco el 220 también como factor común, se me va a quedar 220 por 5 por 1 más J. Y abajo, ¿qué me queda? 5 al cuadrado es 25, más 25 me va a dar 50. Entonces divido por 50, el 50 con el 5 queda 1 y 10, y 220 dividido 10, saco el 0, me queda 22. Por lo tanto, esto va a ser igual a 22 más J 22. Este es el valor, ahora sí, como es intensidad, la intensidad se mide en amperes. Entonces le ponemos a cada uno de estos elementos la unidad que corresponde. Entonces son la intensidad 22 amperes más J 22 amperes. Bien, esto sería la intensidad. Fíjense ustedes que en este caso la intensidad va a tener un componente positivo y un componente real. ¿Cómo vamos a hacer el fasorial de esto? Es muy fácil. El fasorial de este circuito lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a disponer de poner la tensión, vamos a hacer el eje de coordenadas, y vamos a poner la tensión en el eje de los reales. Esto sería B. ¿Cómo va a estar I? Fíjense que es 22 más J22. Por lo tanto, me va a dar un valor de 22, vamos a suponer en una escala de corriente, este sería 22, la parte real, 22 amperes, más J 22 amperes, que sería también para arriba. Esto sería J 22 amperes. El conjunto de la suma de esto me va a dar lo que es la intensidad I, que como vimos acá es 22 más J 22 amperes. Y acá tenemos nuevamente lo que habíamos marcado antes, que es el ángulo φ que está formado entre la corriente y la tensión. El ángulo φ es muy importante en los circuitos de alterna porque nos va a dar un indicio de cómo está desfasado el valor de la corriente respecto a la tensión. Eso es muy importante porque va a haber mucha mayor corriente por mantener la carga reactiva. Eso ocupa espacio en los cables o me genera calentamiento innecesario para lo que es la carga de un circuito eléctrico. Bueno, de esta manera resolvimos lo que es un circuito serie y bueno, de aquí en adelante vamos a ver cómo se calculan las potencias, cómo se calculan otros elementos en los próximos videos.